Agradecemos al doctor Escalante por su intervención y ahora, para continuar con nuestra conversación, vamos a hacer la ponencia de los jóvenes de la promoción de la gestión del riesgo y para esto damos la bienvenida al doctor Juan Esteban Castrillón Casas, con la conferencia de actores pasivos, agentes de cambio, ciencia, cultura y juventud y la urgencia de la inclusión de la gestión del riesgo integral en América Latina y el Caribe. El doctor Castrillón es profesional en administración de riesgos laborales y especialista en gestión de riesgos de desastre. Tiene más de 11 años de experiencia en gestión de riesgo y especializado en la inclusión de poblaciones vulnerables en la gobernanza territorial. Asimismo, es fundador de la Red de Jóvenes para la Reducción de Riesgos de Desastres de Colombia y lidera iniciativas que integran a niños y jóvenes en la planificación de territorios resilientes. Doctor, cuenta con 20 minutos. Adelante. Sonido. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre, como lo dice muy bien la presentación a continuación, es Esteban Castrillón Casas. Tenemos que seguir pensando en algo muy importante y es de qué forma vamos a seguir teniendo en cuenta la gestión de riesgo de desastre en los municipios, en el departamento y en la nación. Será importante que estos procesos sigan estando estáticos o realmente son dinámicos, ¿cierto? Entonces, si no incluimos a las juventudes, a los niños, a las mujeres dentro de los procesos de planificación territorial, estamos dejando un mal legado para toda la vida. Y vamos a seguir repitiendo el bucle, el ciclo de todas las décadas. Entonces, muchas gracias por estar en este espacio. Hoy vamos a conocer un poco eso de actores pasivos a agentes de cambio. Cómo nosotros desde las juventudes empezamos a lograr una articulación entre la ciencia, la cultura y la juventud, pero con un llamado muy especial. La urgencia que tenemos los diferentes colectivos a nivel nacional, también de Latinoamérica y el Caribe, con el fin de articular las voces juveniles en la hora o a la hora de la toma de las decisiones. Finalmente, nosotros durante los procesos siempre hemos resaltado que por medio de lo que nos dice el Banco Mundial es casi que el 70% de los desastres afectan las comunidades más vulnerables y más vulnerables finalmente se convierten en unas poblaciones específicas entre mujeres, niños y jóvenes, pero el 5% de las políticas de gestión de riesgo de desastres, vamos a hablar en este caso para Colombia, incluyen un ejercicio de todos los colectivos que se manejan no solamente desde la gestión de riesgo de desastres, sino también desde el componente ambiental y político, la participación activa de la juventud. Entonces, ahí hay algo que no está funcionando, que no hemos podido converger finalmente en las políticas públicas. Y aquí es donde nuestra red, desde el 2022, arranca su proceso. Nosotros, después de ese confinamiento que tuvimos en el 2020 por el COVID-19, era muy complejo saber que muchos jóvenes estaban en sus casas, encerrados. Finalmente, el proceso de la educación presencial se volvió un proceso híbrido de prácticamente estar en tu hogar, recibiendo unas clases, y hay que entender de que también para los gustos, como dicen algunos de nuestros jóvenes, los colores, había que entender algo muy importante y es no todos tenemos la forma de adaptarnos a los cambios de forma inmediata. A eso nos obligó la pandemia del COVID-19. ¿Qué sucedió allí? Después de analizar todas las situaciones que veníamos a partir de los planes de desarrollo que se generaron en el 2019-2020 con esas nuevas alcaldías y gobernaciones, nos dimos cuenta de un factor clave entre las juntanzas de 3 amigos del departamento del Chocó, Cundinamarca y Antioquia. Y nos dimos cuenta que muchas veces nos llamaban a los jóvenes a participar de las mesas de construcción de plan de desarrollo, muy bonito, todo muy bien organizado, muy bien planteado,
hacíamos el mapa de las lluvias de las ideas, hacíamos todo un recorrido histórico, aportábamos, hacíamos los mapas de reconocimiento de territorio, pero cuando las ideas se plasmaban en el documento final llamado Plan de Desarrollo, llámese municipal, departamental o nacional, no encontrábamos dónde quedaron esas ideas consensuadas, investigadas y bien trabajadas por parte de las personas que hacen parte de nuestra red como tal. Entonces, allí nos dimos cuenta que hay veces se vuelve una utopía pensar que muchas veces de las ideas que están aportando tanto mujeres, niños, jóvenes, están teniendo o se están teniendo en cuenta dentro de los programas de desarrollo o de los gobiernos. Y ahí comienza también la situación de ser un poco negligentes dentro de estos procesos, porque si bien, digamos, de las situaciones que pasan internamente, dentro de las alcaldías, dentro de las gobernaciones, nos damos cuenta al final de que los documentos muchas veces son amañados, ¿cierto? Amañados y mal planteados en el sentido de que mucho de lo que estaba construido ahí ya era casi un borrador repetitivo de las anteriores administraciones, porque solamente se hacen unos cambios no tan significativos, pero es que yo también entiendo de todo el tema de función pública, porque yo trabajo en la función pública, pero también entiendo de que si tiene que haber una conexión dentro de los programas de las anteriores administraciones, pues tiene que haber una coherencia en hechos modernos que tiene que tener la administración pública. Entonces nosotros arrancamos 3 personas, fue un año muy difícil porque fue el año 2023, donde a nivel nacional sale el escándalo de la Unidad Nacional y ya en el 2024 con todo este proceso, entonces empezamos a tocar puertas con el fin de creer de que necesitábamos mover un colectivo juvenil, porque a nivel de las Américas y el Caribe tenemos uno grande a través de los 30 países que estamos juntos en toda esta región, pero en Colombia nos convertimos a partir del 2022 en la segunda red de jóvenes más grande para la reducción de riesgo de desastres que tiene Latinoamérica y el Caribe después de la internacional. Son muchos los retos, porque finalmente, ¿qué hacen los gobiernos o qué hacían los gobiernos? Venga, qué bueno que ustedes están sacando esta idea, esta iniciativa, este propósito, pero ¿cómo se van a articular ustedes con los planes nacionales o con toda la colectividad nacional? Miren que ya existe una plataforma de juventudes y la respuesta de nuestro equipo, que si bien son un equipo de colegas, un equipo de voluntarios, es que nosotros tenemos que tratar desde las visiones, desde la forma propositiva, evitar ser un poco instrumentalizados. ¿A qué voy con esta palabra de la instrumentalización? Si bien en Colombia existen muchos colectivos, no específicamente dentro de la juventud en la gestión de riesgo de desastres, nos dimos cuenta de que si no estás de acuerdo con las malas prácticas político-administrativas o públicas, entonces simplemente no vas a tener una voz, un voto dentro de los consejos locales, departamentales y nacionales. Y ese fue el primer desafío de nosotros. O tenemos que ser parte de lo mismo, o alzamos la voz, pero de manera coordinada, coherente, inteligente. Porque es que también no buscamos pelear, no queremos un activismo mal planeado, porque es que hay una cosa que es el activista, que sale y grita, y hay otro tipo de activismo que es el que construye desde los hechos y desde los actos. Entonces nos parece que eso es muy responsable, porque las primeras o los primeros comentarios que recibimos inicialmente es: los jóvenes son muy desordenados, no pueden planear el territorio, y hágale. Y escuchamos eso. Fuimos a varias gobernaciones: no, ustedes, para eso está la Unidad Nacional, para eso está el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, pero venga, es que si bien nos representan a través del sistema de la Ley 1523, pues necesitamos tener unos colectivos específicos que incluyan la participación de la juventud, de las mujeres y los niños. Arrancamos nosotros 3, que éramos los jóvenes que inicialmente arrancamos con esta idea, y nos dimos cuenta de esta gran necesidad que ocurrió. Nosotros para el 2024 ya alcanzábamos 1.500 personas que querían participar de la red. ¿Qué sucedió con eso? Eso fue un fenómeno, eso fue un boom, porque la gente también entraba con una expectativa bastante extraña. Nos decían: venga, ustedes que crearon la red nos van a entregar ayudas o subsidios.
En Colombia y en Latinoamérica y el Caribe hay una concepción bastante extraña de lo que es un voluntariado, diferente, por ejemplo, en Europa, diferente también en otros países como Suiza o Estados Unidos, donde el voluntariado sabe que hace acciones o genera impactos de manera que desinteresada, cambiando y transformando la sociedad. Entonces, claro, éramos 1.500 jóvenes, pero cuando a los jóvenes les hacíamos la claridad en qué consistía la red, cómo trabajábamos, cuáles eran los alcances que teníamos, claro, la gente dice, no, entonces aquí no fue. Y es válido, pues finalmente todos somos libres de elegir qué queremos y no queremos. Y arrancamos con esa apuesta de que a través de estas convocatorias que hemos hecho con grandes aliados, nosotros actualmente somos un aliado estratégico para la unidad nacional, también somos aliados y somos miembros oficiales de las oficinas de Naciones Unidas y también de la GNRD, que es la Organización Civil Internacional de Gestión de Riesgo, que semanitas anteriores nos ganamos un premio a la gestión del riesgo como tal a nivel internacional. Creo que eso finalmente representa el desinterés que estamos haciendo las organizaciones con tal de escuchar y levantar la mano para que escuchemos estas voces trabajando desde el enfoque. Eso es como invertir la pirámide de Kelsen, ¿cierto? Si finalmente comenzamos desde la constitución política, siguen las leyes, siguen los decretos, pues esta vez la vamos a girar y vamos a comenzar desde las comunidades, porque la gestión de riesgos se está volviendo tan estática que se está volviendo un ejercicio de checklists. Tenemos la ley 1523, maravillosa. Yo alguna vez en algún momento hice un comentario en LinkedIn, unos les gustan, a otros, venga, replantee muy bien su pensamiento, y es que el problema nunca fue el sistema nacional, ni la política nacional, sino quienes administran y ejecutan el proceso de la gestión del riesgo. Entonces, criticamos mucho, claro, finalmente nosotros entendimos de que la ley puede tener cosas que se puedan ajustar, los procedimientos tienen cosas que se puedan mejorar, pero finalmente uno de los desafíos que también se encuentra uno dentro de estos ejercicios de la gestión del riesgo es encontrar de que no existe una articulación, digámoslo de esta forma, con las personas idóneas dentro del ejercicio de la gestión de riesgo, pero teniendo en cuenta algo muy clave, y es que la gestión de riesgo se vuelve un proceso interdisciplinario. Entendimos que ya desde los ingenieros, que datan más o menos de 50 años atrás, 40 años, cuando primero era el sistema de prevención de desastres de Colombia, entonces hablábamos de que los ingenieros eran finalmente los tesos, los que nos aportaban todo, los que realmente dirigían el sistema, y eso fue muy válido, ese inicio, pero nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos psicólogos, administradores, sociólogos, antropólogos, arquitectos, un montón de personas que hicieran parte del sistema. Y eso fue también uno de los cambios significativos de nuestra ley. Nuestra red tiene entonces un alcance de las 6 regiones, de los 32 departamentos a nivel nacional. Por cada región tenemos un coordinador regional, quiere decir un joven entre los 16 y 35 años que lidera con su grupo de trabajo acciones de formación, capacitación, también muchas veces van a territorio a trabajar con comunidades, escuelas, instituciones y sobre todo con sus juntas de acción comunal. Desde esos hechos tan simples los hemos hecho con recursos propios, porque también nos hemos dado cuenta del gran desafío que ya les voy a mencionar, de lo que tenemos las organizaciones que queremos trabajar con el impacto social en Colombia. Nosotros en los departamentos tenemos actualmente 30 agentes departamentales, quiere decir, por cada departamento tenemos un joven que representa y que vive en ese departamento todos estos procesos de participación en las mesas, tanto departamentales como de gestión de riesgo de desastres y muchas veces de algunos municipios. Les estamos dando el poder a ellos para que ellos entiendan de que esto se construye en colectividad. Entonces ahí es donde entendemos que la gestión de riesgo, como lo dice el artículo 1, es un proceso social. Y yo creo que ese artículo se nos ha olvidado y arrancamos es con los otros. Entonces comenzamos a hablar de conocimiento, reducción y manejo. Venga, vamos por parte. Es un proceso social, siempre. Y nosotros permitimos que sean ellos que tomen la vocería, pero de una manera responsable, porque no somos desordenados. Entonces no subestimemos nunca las poblaciones. Y ahorita al final vamos a trabajar algo importante y es
estos aspectos desde los desafíos. Nosotros en la gestión de riesgo tenemos muchos desafíos como población juvenil a nivel nacional y de las Américas. Nosotros, primero, hablamos, y creo que en el foro he escuchado mucho, que la política pública, que la política pública, que la política pública. Es que la ley 1523 ya es una política pública. Entonces, ¿cuál ha sido el gran desafío de no articular muy bien esa política pública a hechos reales? Y es lo que nos pasa allí, de manera real. Convocan a un montón de personas a hacer mapas comunitarios, a hacer un ejercicio de planificación, a mirar qué necesidades tiene el territorio, tomamos la foto y ya lo que tenían que escribir en el documento ya estaba escrito, ¿cierto? Entonces, tienen que ser con hechos reales. La voluntad política, ¿sí? Lamentablemente, la gestión de riesgo de desastres en Colombia y en cualquier país funciona muy ligado a la voluntad política. Y está bien, no está mal, pero deberíamos de tener también políticos que se preocupen mucho por decir, venga, es que llevamos casi 5 décadas en desastres. No, hay que cuidar a la gente, hay que planificar el territorio. Venga, vamos a formar, vamos a crear proyectos, vamos a invertir recursos en recuperación de suelo, en recuperación de áreas protegidas. Pero ahí seguimos en esa tarea, ¿cierto? Porque finalmente eso es un discurso bastante amplio. También el desconocimiento y la falta de control político público también que hacemos desde las veedurías. Hay una ley nacional desde 2013 y 2016 que es la Ley Estatutaria de Juventudes, donde a los jóvenes hay que darles herramientas para que también aprendan a hacer control político. ¿Quién dijo que solamente el que hace control político es el que lleva 30, 40 años de experiencia? Ahí estamos sobrepensando muchas cosas y estamos subestimando mucho la capacidad de las generaciones. Hay niños que nos ha tocado en la red, tenemos 40 prejuveniles, que son entre los 14 y los 16, y ellos son los que se encargan de dar toda la formación en esas conexiones que hacemos, y hablan del bombero y que ellos quieren organizar y que por qué se cayó esto y que por qué lo otro. Entonces hay que darle paso también a creer que las generaciones tienen el poder del conocimiento. También olvidar la memoria histórica de los desastres es otro de los desafíos grandes que tenemos. Los costos y la falta de tiempo, de empleo, la sinergia social. En Colombia, para las juventudes, vincularse al mercado laboral es muy difícil. Por más que muchas personas que llevan muchos años o que llevamos muchos años, creemos que es fácil. No todos tienen en ese momento la oportunidad de vincularse a un buen empleo, a mejorar su estabilidad económica, y muchas veces los mismos jóvenes nos lo expresan. Esteban, yo soy ingeniero civil y llevo 5 años y estoy tratando de buscar trabajo. Y son realidades que nosotros conocemos de las juventudes. Entonces las personas, me disculpan la expresión, se frustran un poco. Entonces ya hacen otras cosas que realmente, porque no hubo una oportunidad dentro de los procesos de la juventud. Entonces la gente dice, no, pero es que trabajo sí hay. Sí, pero venga, seguimos pensando de que tenemos que seguir trabajando bajo ese mismo sistema de que trabajen lo que pueda. Y eso es frustrante, ¿cierto? Finalmente también está la gestión de riesgo, que no solamente es una técnica, es un aspecto cultural. Hablar de la gestión de riesgo no solamente es sentarnos en la oficina a actualizar la ENRE o el Plan Municipal de Gestión de Riesgo, sino que también es un aspecto de escuchar la gente qué quiere en esos territorios, pero también orientarlos. No es decirles no a todo, pero sí orientarlos. Y la falta de oportunidades de financiamiento, que era uno de los desafíos que les mencionaba anteriormente. En Colombia, personalmente se los digo, es súper difícil conseguir subvenciones para todos los colectivos, organizaciones sin ánimo de lucro, para funcionar y trabajar en los territorios. Es lo más duro que tenemos. Nosotros actualmente tenemos un equipo que se llama Project Manager, y en este momento las 15 subvenciones que tiramos en este primer año fue para Brasil, para España, para Suiza y para Francia, porque en Colombia es muy complejo la financiación para actividades y proyectos que tengan que ver en relación con la gestión de riesgo y las dinámicas sociales. De hecho, es muy difícil muchas veces para las corporaciones que vemos, que muchas veces, si bien todo el tiempo nos tienen en la concepción de que somos voluntarios, también hay algo bastante crítico, y es, muchas veces
las administraciones, tanto públicos como las alcaldías, los departamentos y la nación dicen, es que ustedes son voluntarios. Y les abro un paréntesis, y el voluntario se representa y se interpreta como hágalo todo gratis. Y eso es otra dificultad y un desafío muy grande que tenemos. Y nos pasó, un municipio nos dijo, Esteban, ¿nos quieres apoyar para que hagamos un ejercicio con los jóvenes de ese departamento? Yo, claro que sí, Doc. Dígame cómo hacemos, cómo les colaboramos. Listo, ¿cuándo vienen, Don? Pero venga, el tema logístico, el viáticos, no les estamos cobrando el tema de que mandamos al chico que es geólogo. De hecho, tenemos en la red hasta doctores en ciencias de la tierra de 29 años. Y finalmente nos dicen, no, venga, pero es que ustedes no van a poner el recurso de los transportes ni la alimentación. Ah, no, es que el presupuesto de nosotros está muy difícil. Ese es uno de los grandes desafíos que hemos tenido. Entonces, nosotros desplazar todo el tiempo a los jóvenes a las colaboraciones y a las articulaciones se vuelve un reto. Entonces, lo que decía el antecesor William, todo es un no, pero entonces, ¿por qué hay tanta corrupción? Dinero sí hay, pero entonces finalmente, venga, organicemos la casa desde el componente nacional para que le demos herramientas a las poblaciones de que sean más resilientes en la gestión del riesgo. Rompamos el trauma generacional. Es que yo soy el experto. Está muy bien, pero entre niños, jóvenes, adultos y expertos de toda la vida podemos trabajar de la mejor manera. Nosotros, las juventudes, como ustedes también, ojo, y quiero aclarar algo, porque siempre nos dicen algo y es, nosotros nos dicen, pero ¿por qué tienen que ser jóvenes de los 16 a los 35? Entonces nadie más puede estar. No, en la red también tenemos personas de 40 y 50 años, 60. Están en un equipo que se llama Relatorías Investigación. Pero el enfoque que tenemos es darle la vocería a las juventudes dentro de esas edades para que hagamos un buen legado de la gestión de riesgo en las juventudes. Es importante la inclusión, ¿cierto? Desde el llamado a la acción, medios y cultura, una política pública realmente incluyente y una educación frente a todos los sistemas STEM dentro de la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas. Pero hagámoslo práctico, porque gestión de riesgo dicen por ahí que cualquiera lo hace. Pero yo creo que los que estamos aquí sabemos el reto que es muchas veces que nos digan no tenemos, no está el recurso, ¿cómo lo hacemos? Eso nos pasa a todas las organizaciones, a las empresas y a la educación. Si ahora la educación pasa también por un proceso de déficit bastante importante a nivel fiscal, pues ustedes imaginarán las organizaciones que estamos tratando de hacer el ejercicio de transformar la sociedad, ¿cierto? Y para finalizar, algo bien importante que nosotros tenemos dentro de la red, y ya estamos finalizando nuestra segunda convocatoria de este año, donde se inscribieron más de 1000 jóvenes de los diferentes departamentos a participar. Y tenemos personas de Ecuador y Perú que quieren participar en la red de nosotros, porque nosotros queremos incidir, queremos trabajar, pero tampoco queremos que todo sea como siempre se ha planteado y que sean los mismos, porque uno se cansa. También hay que dar un relevo generacional que llamamos, ¿cierto? Los que leímos el informe de evaluación global del GAR 2025, son 25 años que llevamos y que los desastres nos han costado 2.000, casi 2.300 billones de dólares. Eso es mucho dinero. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cierto? Ahí es donde finalmente la pregunta es, ustedes ahora, sobre todo el público y las juventudes que nos están observando, ¿qué vamos a hacer después de eso? ¿O seguimos en lo mismo? ¿O también empezamos a aportar desde los componentes sociales, técnicos, desde las perspectivas siempre con argumentación y que hagan valer el derecho de las juventudes? No subestimen el poder de la juventud y la niñez, porque estamos vulnerando uno de los derechos más importantes. Un niño tiene muchas capacidades, como cualquiera de nosotros. Créanme, yo ya lo experimenté con unos niños que saben muchísimo de cómo entender parte de los desastres en una dinámica muy simple. Cuando un niño te dice, es que, Red, ¿saben qué pasó? Me inundé en mi cuadra y ¿sabe yo qué hice? Le dije a mi papá y mamá que fuéramos al punto de encuentro. Eso no requiere ciencia. Eso requiere ¿qué? Sinergia y empatía.
Muchísimas gracias a todos.